Me pescaron en la acción. Buenos días, mis queridos amigos, compañeros, compadres y todos los que nos están mirando a través de las distintas redes sociales. El día de hoy vamos a hablar algo acerca de la serie que vamos a seguir en el transcurso de estas diferentes publicaciones, podcasts, reels y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero vamos a hablar de cómo rescatar tu familia. La serie es Rescata tu familia. Creo que una de las cosas que tanto usted como yo, como nosotros hemos vivido, ha sido momentos en donde las cosas en el matrimonio no han sido fáciles. Realmente no han sido fáciles. Mi esposa hace un momentito atrás me pateó y me dijo que corte la grabación porque ella consideraba que tenía otro formato y yo consideraba que estaba bien. Pero esos son los procesos del matrimonio. Y por esas razones que tenemos que ir mirando en el caminar de estos días, lo que hoy día empezamos a ver. Necesitamos aprender sobre las señales del naufragio. Ella se ahogó más rápido que yo. Debe tener algún peso más pesado que el mío. Quiero presentarles aquí a mi amada esposita, siempre muy elegante, muy guapa, Monique Bektash, que quiere también decirles algunas cosas, por eso ya me patea por debajo, porque quiere hablar y no solamente que yo hable. Sigan, por favor. Hola, buenos días. Y Buenos bueno, días. ¿qué queremos decirles acerca del matrimonio? Que ninguno de nosotros está del todo listo y preparado con todo lo que uno quisiera para hacer del matrimonio la experiencia más espectacular de la vida. Y aunque algunos tuvimos la posibilidad de conocer ciertas cosas que son fundamentales para desarrollar un matrimonio, aún así, una cosa es conocer y otra cosa es vivir. Por eso queremos que cada uno de ustedes, junto a nosotros, recuerde cosas, compartamos cosas también de lo que hemos podido experimentar en nuestra relación, pero también de lo que hemos podido vivir con mucha gente que a lo largo de nuestra vida profesional hemos podido conocer de sus experiencias. Y estábamos hablando entonces Ay, perdón. de cuáles son las señales del naufragio, porque uno se casa vestida de blanco con todas las ilusiones del príncipe azul y la frase típica, ¿no? Y vivieron felices por siempre. Yo sí estoy feliz después de 28 años de casado. Son 27. Ay, así es la vida, vean, los varones nos olvidamos las cosas rápidamente después de 28 años de casados. Las mujeres, en cambio, no se olvidan, ellas son históricas. Ya me va a corregir nuestra camarógrafa diciendo, históricas, no, ellas, nosotros somos olvidadizos. Las mujeres son históricas porque se acuerdan desde el inicio de los tiempos, es decir, desde antes del matrimonio, cada cosita que pasó, cada momento que sucedió y cómo les afectó o cómo afectó al matrimonio. Y ahí es donde viene, y obviamente es necesario preguntarse algunas cosas en su matrimonio. Una de esas, ¿cómo lograr vencer la ley de las probabilidades de un desastre, de un naufragio matrimonial? ¿Se ha preguntado eso? ¿Usted sabe las señales de este naufragio? La segunda pregunta es, ¿Y cómo formar parte de una relación sólida que dure hasta la muerte? No que deseemos la muerte en el intento, sino que dure hasta la muerte. ¿Cómo incluirse también en el reducido número de parejas que viven un matrimonio de más de 30 años juntos? Nosotros ya vamos por los 27 y tenemos muchas experiencias que en la vida nos han marcado positivamente, pero que también hemos vivido etapas de dificultad, de grandes aciertos, pero también cosas en que un momento determinado no sabíamos qué hacer. Entonces, ¿cómo hacer y descubrir que nuestro matrimonio, tu matrimonio, está llegando a un naufragio? ¿Cuáles son esas señales de advertencia? ¿Cuál es la luz roja? Tal vez la luz amarilla, a través de la cual les podemos decir, mi matrimonio, mi familia está llegando al punto del naufragio. ¿Y qué hacer para poder rescatar a la familia? hoy vamos a hablarles de 6 puntos básicos
que podrían darnos una muestra de qué está pasando con nuestro matrimonio. Señales del naufragio de nuestro matrimonio. Como les había dicho hace un momento, ya llevamos casados con mi esposa 28 años. Y sucesos como este, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo?, me preguntará mi esposa. ¿Qué sucedió? ¿Por qué te pones las gafas en un momento tan serio como este? Ella, siempre muy estructurada, muy organizada, espera que yo actúe así. Y yo no soy así. Yo tengo ciertas características que es necesario que yo tenga esas para que sea yo mismo. Por eso es necesario entender cuáles son las instrucciones y no ignorar las instrucciones del que diseñó y creó el matrimonio. Porque cuando ignoramos esas que son las palabras sabias, los principios por los cuales el matrimonio debe moverse, seguramente no vamos a poder caminar, porque ella no me entiende porque yo soy así de payaso y yo no entiendo por qué ella es tan brava siempre. Siempre está enojada. Primer punto de las señales del naufragio: ignorar las instrucciones del que diseñó y creó el matrimonio. Segundo punto. Entonces, pero en esto de las instrucciones, ¿cómo saber si las instrucciones son las adecuadas? Si uno se casa ilusionada, con perspectivas de que vivir felices por siempre, pero cosas tan simples como ciertos acuerdos que se hacen, y hemos oído de tantas parejas, y entonces dicen, yo me caso por situaciones diversas. Ejemplo, algunos se han casado porque venía un niño en camino y entonces se topan con que antes de disfrutar ya de la relación de pareja, ya tienen una responsabilidad adicional. Y entonces, cuando descubrimos que él es un regalo para mí, yo soy el mejor regalo para él, y aprendemos a disfrutarnos y aceptar nuestras diferencias, no como puntos que nos alejan, sino como puntos que nos acercan para convertirnos en uno, entonces empezamos a conocer cuál es el diseño. Cada uno de nosotros tiene un teléfono, ¿no es cierto? Como el que me interrumpió hace un ratito. Y dependiendo de la marca, tenemos también múltiples aplicaciones para usarlo. Pero ¿sabía usted que la mayoría no descubre toda la capacidad o desarrolla toda la capacidad que un teléfono puede tener hoy en día? Y se está cambiando pues cada 6 meses, etcétera, pero todavía no sabe el uso completo de todo lo que el aparato tiene. Entonces, queremos vivir en un matrimonio, pero si ignoramos las instrucciones de quien diseñó, de quien fabricó esto, de quien dio como inicio a la familia a través del matrimonio, entonces nos sentimos limitados, nos sentimos frustrados y nos sentimos como perdidos. Por eso hoy en día, pues, la mayoría de gente joven incluso ya no quiere casarse, porque dice, no, pues para vivir como mis padres o como los de al lado, etcétera. Entonces, no, yo prefiero no estar atado. No sé, en mi tiempo decían, cuando alguien comunicaba la buena noticia del matrimonio, decía, pucha, ya les llegó el matricidio. Ese era el lenguaje. No sé ahora cuál es el término. Ahora es mejor ni nos casemos. O sea, ¿para qué? Primero probemos, tengamos experiencia y si nos va bien, pues bien. Entonces esa es la primera cosa, ¿no? Ignorar las instrucciones de quien nos diseñó. Y todo esto vamos a ir compartiendo a lo largo de las siguientes entrevistas que tendremos. Pero la segunda es, una cosa es ignorar y entonces, ¿dónde vamos a conocer esa fuente? Un momento, no pase hasta la segunda. Me he puesto serio porque este primer punto es extremadamente serio. Si usted ignora el diseño, si usted es negligente en escuchar a aquel que diseñó el matrimonio y las cosas por las cuales debe caminar el matrimonio, seguramente usted no está tomando en serio el matrimonio. Sí, hay momentos en donde podemos vivir diferentes cosas muy chistosas, muy joviales. Mi esposa es seria, yo soy chistoso, pero hay momentos en donde tenemos que ponernos serios para que podamos comprender que el matrimonio es algo muy serio, pero también es algo que nos hace felices. Por eso el segundo punto, después de ignorar o de no ignorar las instrucciones del diseño, el segundo punto es, un momento, por favor siga adelante, un momento. La negligencia. Esa es otra señal de que estamos
naufragando en el matrimonio. Es decir, apenas llegamos a conocer algo del diseño, cómo debe funcionar el varón, siendo ahí parte integral de la familia, cómo debe funcionar la mujer y luego que vienen los hijos, entonces apenas estamos empezando a empaparnos y a poner en práctica eso y de repente viene el que somos negligentes y no damos la importancia. Mire, es interesante porque para estudiar una carrera uno se va preparando hoy desde los 2 años aquí en nuestro país. O sea, ni bien nace, ya hay colegios hoy en día que ni bien nace el bebé, ya se reserva un cupo en ese colegio, porque todos quieren ir a determinados colegios. Entonces, ni bien nace, ya está ahí, y a los 2 años ya está inscrito en el primer curso. Y de ahí pues se sigue toda una serie de lineamientos para que luego llegue a ser profesional, y hoy es el PhD y etcétera, ¿no? Haga el cálculo de cuántos años en la vida se destina a eso, tiempo, esfuerzo, dedicación, etcétera. Y son más de 25, 30 años, dependiendo del tipo de especialización que cada cual quiera, y hay que seguir creciendo. Pero para el matrimonio y para lo que es la base de todo, ¿cuánto tiempo invertimos para crecer, para capacitarnos, para poner en práctica? No, algunos ya el primer año están diciendo, ya, me divorcio, porque no es fácil. Yo en 28 años de vida matrimonial he pensado varias veces en eso. Pero una de las cosas que uno tiene que hacer es investigar, no ser negligente, estar atento, estar poniendo la máxima atención ante las situaciones que pueden estar viniéndose fruto del matrimonio. Estar mirando así, ¡ay! Se me cayó. Si soy negligente, no me doy cuenta que la gafa estaba rota y no me va a permitir ver bien las cosas. Con una gafa oscura y con otra blanca, vemos mal. Pero, mis queridos amigos, el ser negligente en el matrimonio puede ocasionar que su matrimonio se caiga, que su matrimonio naufrague. Por tanto, viene la siguiente pauta, el siguiente punto, el siguiente muestra o la siguiente señal del naufragio. ¿Cuál es? Tenga la bondad, mi querida y bien ponderada esposa. Entonces, a pesar de que se sabe lo que se tiene que hacer, no se hace. Y viene, por lo tanto, la indiferencia. Y esta indiferencia es un estado de desatención a uno de los cónyuges o a los dos. Cuando éramos enamorados, novios, la pinta, ¿no es cierto?, el cuidado. Y luego de eso, ¿qué va pasando? No, dice, yo ya no soy detallista. ¿Por qué? Porque él no es detallista, si se olvida de las fechas, entonces termina contagiándose de las cosas de la otra persona que no le agrada y se va frustrando en la vida. La rutina. Entonces se vuelve una rutina. Amorcito, ¿tú me has visto alguna vez así? Sí. ¿Cuántas veces? Un montón. Oh. ¿Y a usted le interesaría saber por qué me pongo así? Porque es que en el matrimonio no puede haber rutinas. Debe haber cambios, debe haber cosas que sean motivadoras, que provoquen chistes o hasta molestias, pero que no sea el día al día lo mismo y lo mismo. Cuando me vio mi esposa con este hermoso gorro era porque sentía un poco de frío en el matrimonio y estaba como a punto de decir a Chachay, ve, el matrimonio se está enfriando. Y mi esposa me dijo, mejor sácate la gorra. La rutina, queridos amigos, es otra de las señales de un naufragio venidero en el matrimonio. Y seguimos con el proceso. Vamos al quinto punto, por favor. La intervención de terceras personas no calificadas aconsejando. Pero te olvidaste del cuarto. Ay, perdónenme. ¿No es cierto? Y entonces habíamos estado hablando de la indiferencia, ya no nos llama la atención. Ya todos los días son lo mismo, Navidad es lo mismo, las vacaciones es lo mismo. Entonces, frases como, ¿y ahora dónde quieres ir? Y ya son los mismos lugares de paseo. Entonces, se va perdiendo esa magia, ¿no es cierto? Y eso no debe ocurrir. Si ya caíste en la rutina, entonces, entonces recordemos lo que dice esa salsa. Ármate. Sácala,
llévala al cine, cómprale un ramo de flores, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto que no bailas? ¿Hace cuánto que no disfrutas? ¿Hace Y cuando cuánto quiero que no te sacarle a bailar, atreves? no sale a bailar. ¿Hace cuánto que no te atreves a hacer cosas que antes sí lo hacían? Y no sé si les ha pasado, ¿no? Pero el pretexto son, es que los hijos. No, si los hijos también quieren eso, también quieren darnos un espacio libre para decir, ay, ya, que no sean tan cansones de aquí en la casa, ya salgan. Así mismo es, así mismo es. Este proceso de la indiferencia, que también va combinada con la rutina, hace que los matrimonios se vuelvan áridos, secos, nada gustoso regresar a casa para que puedan encontrarse con alguna novedad, con alguna sorpresa. Una de las cosas bonitas que el matrimonio tiene, y eso se hacía antes del matrimonio en el noviazgo, era precisamente eso, que cuando usted se reunía con sus amigos o con sus, de pronto, compañeros, decía, me voy a verle a mi novia, y se preparaba, se ponía guapo, se ponía la mejor gorra que usted tiene, y el proceso llevaba a que la novia o el novio estuviera pendiente de cómo viene él hoy. Y ahí entonces, como me pateó mi esposa, tenemos que ir al segundo punto. La intervención de terceras personas no calificadas para dar consejos que no son adecuados en el matrimonio. Ese es otro enemigo. Se meten los amigos, se meten los amigobios, se meten las o los que están intentando ser el que le saque de su matrimonio, se meten los suegros, las suegras, malintencionadamente, tal vez por desconocimiento, a querer influenciar dentro del matrimonio sin tener principios adecuados para que el matrimonio pueda funcionar. Hay personas que no deberían ser escuchadas por usted en el matrimonio. Y hay otras que deberían ser escuchadas por usted y que de pronto, por efecto de no conocer lo que significa el principio del matrimonio, simplemente no les quiere escuchar. Y ahí te hago una pregunta. ¿Cuál? ¿No es cierto? ¿Cada cuánto usted va donde un consejero matrimonial? ¿Cada No, cuánto usted invierte tiempo para decir cómo sigo creciendo en la relación? ¿No es cierto? Y en base a eso nos vamos a los expertos, a aquellos matrimonios que son referentes porque ya han durado algunos años. Entonces nos muestran con el ejemplo cómo es que se debe caminar en esta vida. Y no, bueno, ya te hizo uno, entonces ahorita mismo rompe, o sea, no te dejes, etcétera. Entonces, en ese punto quiero tratar el punto 4, que es extremadamente vital. Y el punto 4, la cuarta causa para esta situación es la falta de comunicación. ¿No es cierto? Y ahí está enseñando algo a mi esposo. ¿Cuál escoges? Te faltan 2 tornillos. Eso le iba a decir, ¿cuál O sea, escoges? Ahora has venido loco, me dice. Sí, o sea, ¿Qué te pasa? ¿Cuál tornillo? No sé, el que escojas, el que creas que es conveniente. El uno es autoperforante, el otro es para sustento. Todo depende de qué es lo que ella necesite ajustar dentro de mí y yo que pueda necesitar ajustar dentro de ella para que el tornillo escogido, es decir, el principio adecuado, nos ayude a que nuestro matrimonio no se debilite y no vaya atrás del naufragio. ¿No les ha pasado a veces que decimos una cosa y luego nuestra pareja nos entiende completamente diferente? Entonces, y vienen las riñas, vienen las decepciones, vienen las frustraciones, etcétera. Y entonces, ¿cuál es el lenguaje correcto para entendernos? ¿Por qué a veces no conectamos? Si recuerda cuando éramos novios pasábamos horas hablando, en ese tiempo por teléfono, ahora ya chateando, etcétera. Y sin embargo, hoy en el día, pues se llega cansado, se come, ¿no? Se prende la televisión, se da la espalda y adiós. Y entonces, así es como la falta de comunicación nos va alejando. Por favor, lo que nos pasa, ten la bondad, dame trayendo una cubeta de huevos, pero no te olvidarás de traer los huevos, pero verás que los huevos tienen que ser de tal manera. Y cuando llega a la casa, el proveedor, y entonces, y mi vida trajiste, ¿dónde están los huevos? Ay. En el aquí. ¿Le ha pasado a usted? A mí sí me ha pasado. Pero como estamos en un proceso de corto tiempo, porque todas estas cosas las vamos a ampliar muchísimo más, simplemente tenemos que ir al siguiente punto. Los huevos se quedaron en el aquí, tengo que
tengo que irme a traer porque si no, no hay almuerzo. Pero el siguiente punto que nos lleva a ver que un matrimonio empieza a naufragar es este. Los verdes, los villusos, los Caracas Boys y todas estas cosas que significan plata. Es decir, que uno de los problemas serios que muestra un matrimonio cuando las cosas no están bien es que las finanzas están fallando. Y en este caso, mi esposa es experta financiera, ella estuvo estudiando administración de finanzas y una de las cosas en las que yo tuve que rendirme y decir, no sirvo, es precisamente en las finanzas. Porque el primer año, financieramente, yo manejaba, porque yo soy la cabeza del hogar, entonces yo manejaba el sueldo de ella y el mío, y no llegaba a la quincena. Pero cuando decidimos que yo estaba manejando mal, le dejé a ella que maneje. ¿Y qué sucedió, amorcito? No solo que alcanzó, sino que teníamos un superávit. Entonces, sí, teníamos un superávit y mi vergüenza, ¿dónde quedó? ¿Dónde fui a parar? Que yo soy la cabeza. Esto fue una desgracia para mí. Esto fue una vergüenza para mí. Pero tenía que aprender que ella es mejor financieramente para manejar los recursos y el dinero y la casa que yo. Y tenía que humildemente decirle, amor, para poder ir a pasear en el camino, a darnos una vueltita, ¿será que podemos? ¿Tienes la capacidad, hay el dinero? Y si no, pues simplemente decíamos, no salimos, porque no podemos ir a pasear cuando no tenemos para comer. Y mi esposa fue la luz en eso. Y yo tuve que agachar la cabeza y decir, soy una vaina, soy una vaca, no sirvo para las finanzas, pero Dios me dio una hermosa mujer para que funcione excelentemente bien en el área financiera nuestro matrimonio. pero es un tema delicado, porque hay parejas que hoy en día, desde antes de casarse y dar el paso, ya acuerdan, entonces, muy bien, ¿le ha pasado? Bueno, nos casamos, pero de ahora en adelante tú cubres del arriendo, la compra de la casa y tú cubres de esta otra cosa. Y entonces, si por desgracia alguien pierde el trabajo o lo que sea, no sé, verás cómo te conviertes en lo que sea y cada cual maneja el recurso financiero de una manera rota. Y entonces no llegan a acuerdos. ¿Cómo pueden crecer y luego enseñar cultura financiera a sus hijos si no han llegado a esos acuerdos? Recordemos que el matrimonio y la familia es el tesoro más valioso que Dios nos ha dado. Entonces hay que cuidarla, hay que sustentarla, hay que proveer, hay que trabajar para ayudar, pero quiero también decir que hoy en día es necesario que los dos, varón y esposa, trabajen, pero también es necesario entender que a veces por el exceso de trabajo se ha descuidado lo más valioso, que es el uno al otro y a los hijos cuando ya han hijos. Entonces, todo esto tiene que ver con señales de alerta, de que estamos a punto quizá de naufragar. Y eso que no hemos dicho cuando vamos al diseño, no hemos dicho otros agentes externos, como por ejemplo, que aparece una tercera persona por ahí, ¿no es cierto? Aparecen otras personas por allí que empiezan a llamar la atención porque como no hay comunicación, como no hay cuidado, como no hay desarrollo, entonces empiezan a ver otras personas. ¿Y qué es lo más fácil? Incompatibilidad de caracteres, entonces no ha sido tú el ideal, entonces tengo derecho a rehacer mi vida y entonces van tras matrimonio, o definitivamente a veces ya solamente viven en reuniones o en actividades o relaciones extramaritales. Y ahí es donde viene la clave. La chancleta. Para darle el chancletazo al que esté equivocando el camino. No, tranquilos, no vamos a utilizar la chancleta. Solamente queremos decirles que este proceso en donde les estamos invitando a que acudan a estar con nosotros nos debe llevar a entender que el matrimonio es algo serio, pero también es algo en donde podemos ser felices. Y tenemos que aprender que ella es una y yo soy otro. Y los dos nos complementamos. Ella es perfecta en lo que es y nosotros somos perfectos en lo que somos. Hombres y varones y mujeres, les esperamos
en nuestro siguiente tema de todo este proceso de vida. Un gusto, Dios les bendiga, nos estaremos mirando en todo este proceso de ¿hay señales del naufragio o no en su matrimonio? Si tal vez no las hay, si tal vez las hay, únase a nuestro podcast siguiente. Un gusto, adiós. Y trataremos temas a profundidad de estas cosas que quizá las estamos pidiendo a otros que no saben. Que tengas un buen día, te esperamos. Me estoy preparando para el siguiente podcast. Chao.